Bueno, es un placer estar aquí otra vez con todos ustedes. Qué alegría, qué gozo. Y anoche le escribía con mi esposa y le dije, pues aquí todo el mundo está preguntando por ti. Y dale un beso y un abrazo a cada uno. Así que a los caballeros le voy a deber el beso. Sí, pero abrazos sí hay para todos. Ella manda saludos y de verdad que es un gozo estar aquí. Una vez que nos fuimos y evaluamos nuestro viaje anterior a este, concluimos que un pedacito de nuestro corazón estaba aquí con ustedes. Un pedacito de nuestro corazón les acompaña. Y sí, lo que dijo Armando acerca de nuestra iglesia de Woodsage, permanentemente hay oración, como dijo Tim, permanentemente estamos orando por esta congregación y pues los resultados de la oración se ven aquí, ¿verdad? Hay un grupo hermoso, algunos no tan hermosos, pero está bien, se confunden entre los que sí son hermosos. Y pues me gozo saber que hay gente nueva, conocí a algunos, esta mañana saludé a Isar, saludé a Paloma, saludé a Ana, también no sabía que era la autora intelectual del logo, pues, pero me da mucho gusto saludarles a todos y quiera el Señor bendecirnos con su palabra. Y estaba yo pensando, el viernes después que nos fuimos de aquí, estaba pensando en lo que Dios está haciendo y la manera como Dios está trabajando con ustedes. Y decidí que pues era conveniente hablar acerca de algo que tuviera relación con lo que hicimos viernes y sábado. Tuvimos una experiencia histórica para esta iglesia durante viernes y sábado. Hablamos un poquito sobre discipular a otros, hacer discípulos. Y también hablamos sobre cómo compartir el Evangelio de Jesucristo. Y yo quisiera compartirles hoy, en esa misma tónica de lo que hablamos viernes y sábado, algunas características de la buena predicación. Porque cuando nos acercamos a una persona para compartirle el Evangelio, podemos hablar de muchas cosas y de muchas maneras. Pero lo cierto es que la predicación bíblica tiene algunas características que no podemos perder de vista. Y de hecho, parte de lo que compartíamos como enseñanza durante viernes y sábado tiene estas características. Así que en los próximos minutos, me dijeron que solamente tenemos hasta las 2:30, entonces voy a tratar de ser breve en esta hora y media que nos queda. En los próximos minutos vamos a leer en primera los Corintios, la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos 1 hasta el 5, para basar nuestra conversación de esta tarde. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículos 1 hasta el 5. ¿Qué versión es esa? ¿Versión de la iglesia? Pues no, yo puedo leer aquí y si es igual a esa, pues ya nos ganamos un premio. Si no, pues usted pues le reinterpreta, ¿verdad? Dice en esta versión: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y en esos 5 versículos quisiera basar nuestra conversación de esta tarde, porque allí están por lo menos 3 características de una buena predicación. Y la primera característica es que la predicación debe ser sencilla. Dice el versículo 1, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo era un hombre, casi todos ustedes lo saben, Pablo era un hombre muy instruido, muy bien instruido, especialmente en cosas de religión, pero la educación en aquel tiempo abarcaba más que eso. De modo que este hombre podemos con toda certeza pensar que era un hombre bien preparado, un hombre que conocía acerca de muchas cosas. Sin embargo, cuando se acercaba a predicar el Evangelio, lo hacía de una manera muy sencilla. Es decir, trataba de no utilizar palabras que la gente no entendiera, porque uno de los problemas que tenemos es que nuestra predicación a veces no es entendible. En el caso de Pablo no era así. Pablo, con toda su elocuencia y con todo lo que sabía,
trataba de que su predicación siempre fuera sencilla. Si ustedes leen un poquito antes en el capítulo 1 de esa misma carta a los Corintios, él dice, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo. Y es que es interesante, si usted lee un poco más abajo, va a encontrar versículos 26 hasta el 31, algunas condiciones para ser un siervo de Dios. ¿Alguien aquí quisiera servirle a Dios así de una manera especial? Pues si usted cumple con estas condiciones que están más abajo, usted califica. Yo califico. No es falsa humildad, yo califico. Mire, lo que hay que hacer para servirle al Señor. Versículo 27. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar al sabio. Lo débil del mundo, lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo, lo que no es, para deshacer lo que es. Entonces, aquí no dice que usted tiene que tener algunas características muy especiales, sino que más bien parece que mientras más insensato sea, pues es posible que Dios lo use más. Por eso digo que yo califico, por esas características que están allí. Y por eso cuando Pablo predica el Evangelio, lo hace de manera sencilla. Ahora trasladémonos hasta este tiempo y veamos cómo nosotros compartimos el Evangelio. La primera cosa es que a veces utilizamos palabras que nadie entiende, ¿cierto? A veces utilizamos un lenguaje. Tú necesitas sumergirte en la sangre del Cordero para ser restaurada. ¿Qué es lo que la persona que nunca ha leído la Biblia puede pensar con eso? Esta gente loca, hay que meterse en un tanque lleno de sangre. Párate, algún cambio. Eso te va a asegurar, continuamos nosotros, que algún día estarás en las bodas del Cordero. Ya un momento, ya lo mataron. Me bañaron con la sangre y ahora van a cazar ese animalito. ¿Y cómo es un matrimonio de corderitos con corderitas? Ese es el tipo de lenguaje que nosotros utilizamos a veces al compartir el Evangelio. Nada sencillo, muy complicado. A veces buscamos y usamos un lenguaje muy rebuscado con palabras que después que usted tiene tiempo leyendo la Biblia se da cuenta que tienen sentido. Pero ¿qué significa expiación? ¿Qué significa redención? Son términos de verdad muy complicados que la gente que no ha leído la palabra, pues probablemente no va a entender. Entonces se dibuja una gran interrogante en la mente de las personas y pues no nos van a decir que sí, ni siquiera van a decir que no, quizás se queden boquiabiertos, quizás se alejen poco a poco de nosotros, de esas personas que matan animales para que después los demás se metan en su sangre. ¿Qué tipo de lenguaje utilizamos para compartir el Evangelio? El Evangelio es sencillo. El Evangelio es sencillo, la locura de la cruz. Compartimos acerca de un Dios que es perfecto, que vino a morir en la cruz por nosotros para darnos vida. Eso es sencillo. Quizás no es sencillo de entender o de captar la magnitud del amor de Dios, pero es sencillo en esos términos. La Biblia es clara en que, por ejemplo, no todos somos hijos de Dios. Hay una creencia afuera en la mayoría de las personas que todos somos hijos de Dios, pero la Biblia dice en el Evangelio de Juan que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da el derecho de ser llamados, hechos hijos de Dios. Sencillo, absolutamente sencillo. Compartíamos este fin de semana de la sencillez y utilizamos un material muy sencillo. Por casualidad cargo uno acá. Si usted no tiene una tarjetita de esta, hable con Armando que dejamos como unas 1000 por allí. Pero de esto hablamos, de la sencillez de compartir el Evangelio utilizando un dibujo y algunas palabras. ¿Algo más sencillo que eso? Alguien se me acercó el viernes y me dijo, en toda mi vida de cristiano no he visto nada tan sencillo para compartir el Evangelio como este material. En toda mi vida de cristiano. A veces no compartimos el Evangelio porque no sabemos cómo hacerlo. A veces no tenemos idea de cómo acercarnos a la gente. Y dijimos, bueno, esta es una herramienta, usted puede tener otras, pero aquí hay una sencilla que usted puede utilizar. Nuestra predicación entonces debe ser sencilla para que las personas nos entiendan. La segunda característica, dice el siguiente versículo, pues no me propuse
pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. La segunda característica de una predicación sencilla es que es cristocéntrica. Cristocéntrica. La predicación de Pablo siempre estuvo enfocada en el mensaje de Jesucristo. Fíjese, usted recuerda cuando él llegó allá a Atenas y llegó a un sitio, el hall de la fama de las divinidades, ¿verdad? Donde estaban todos aquellos dioses, y había uno que decía al Dios no conocido. Y Pablo aprovechó esa oportunidad para predicar acerca de Jesucristo. Y comenzó en un sitio, allí sí era un sitio donde había mucha gente letrada, y entonces empezó a decirle, pues ustedes veo que se ocupan de muchas cosas, que les interesa conocer muchas cosas, yo vengo a hablarles de este Dios que ustedes dicen aquí no conocido, yo lo conozco y de ese vengo a hablarles. Y habló de Jesucristo. Y en cada predicación que encontramos, cada narración que encontramos en el libro de los Hechos acerca de Pablo, a partir del capítulo 9 donde él se convierte y luego se retoma en el capítulo 13 los viajes misioneros, vamos a encontrar a Pablo hablando solamente de un tema: Jesucristo. Jesucristo era el tema de su predicación. Otra vez, vengamos hasta nuestro tiempo y veamos cómo es la predicación hoy en día. Sé que no en esta iglesia, porque es en otras iglesias, no en esta. Pero ¿cómo generalmente le hablamos a la gente en nuestra compartir de la fe? Muchas veces Jesús no ocupa ni siquiera un 10% de nuestra conversación. Yo he visto gente llegar a algunas iglesias y decir, yo me gozo porque pasé 2 horas hablando con mi compañero de trabajo sobre la fe. ¡Wow! ¡Qué bien! 2 horas. ¿Le compartiste de Cristo? ¿Aceptó al Señor? Pues mira, no. Porque la verdad, esas 2 horas estuvimos discutiendo mucho sobre si María es corredentora con Cristo. Y estuvimos discutiendo sobre que los santos no llevan las peticiones de nosotros ante el trono de la gracia, sino que directamente van allí. Y yo repregunto, ¿y le hablaste de Cristo? ¿Le compartiste acerca de que Jesucristo, el sacrificio en la cruz del Calvario? Pues no, pero la próxima vez que hablemos, probablemente no va a haber otra ocasión. Porque el tiempo, ese momento divino, especial, que Dios le regaló para conversar con su compañero de trabajo, probablemente no se repita. Pero gastamos a veces las oportunidades que Dios nos da en hablar acerca de temas, sí, religiosos, pero no un tema cristocéntrico. Nosotros estamos llamados, si queremos tener una buena predicación, a predicar a Jesucristo. Ese debe ser nuestro tema. Y usted dirá, bueno, pero es que la gente tiene preguntas. Pues aprendamos a canalizar esas preguntas. Si le dicen, no, es que ustedes no creen en María, porque de eso nos acusan, ¿verdad? De eso nos acusan. Usted encuentre una respuesta para eso. ¿Cómo que no? Claro que sí. Es más, nosotros somos los únicos que obedecemos el mandamiento de María. Y la gente le va a preguntar, ¿cuál mandamiento? Y usted va al Evangelio de Juan, le dice, mira lo que dijo María a la gente, hagan todo lo que Él les diga. ¿Recuerdan eso? En las bodas de Caná. Así es que nosotros tratamos de obedecer el mandamiento de María de hacer todo lo que Jesús nos diga. Y por eso te estoy hablando de Jesús y usted retoma de nuevo el tema cristocéntrico. Hay maneras entonces de acercarnos allí y hay maneras de mantener nuestra predicación cristocéntricamente. Hay maneras de mantener nuestra predicación que glorifiquen el nombre de Cristo, que le presenten a la persona con claridad el mensaje de salvación. Otra vez, utilizando la estrategia que compartíamos este fin de semana, hablamos de que Dios no quiere que sigamos en la misma condición como mundo, sino que proveyó a Jesucristo, quien es Dios y quien es perfecto, para llevarnos de nuevo a su designio original. ¿Es cristocéntrico ese mensaje? Sí lo es. Por lo tanto, es un mensaje bíblico. Y debemos revisarnos para que en próximas ocasiones que tengamos la oportunidad de compartir con alguien que no conoce a Cristo, hablemosle de Cristo y no de otros elementos. Y la tercera característica, te dije que eran 20 minutos.
La tercera característica, versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, lo que ya mencionaba él, sino con demostración del Espíritu y de poder. La tercera característica de una predicación bíblica es que es poderosa. Primera, sencilla. Segunda, cristocéntrica. Tercera, poderosa. Nuestra predicación es poderosa. Pablo predicaba a Jesucristo. Si usted revisa el ministerio de Pablo en el libro de los Hechos otra vez, se va a dar cuenta que no hay un énfasis en los milagros realizados por Pablo. No lo hay. Hay una fuerte tendencia del escritor Lucas en el libro de los Hechos a mostrar los resultados de la predicación de Pablo y mostrar la centralidad de Jesucristo en su vida, no en los milagros. Obviamente, en el capítulo 19, por ejemplo, de los Hechos, encontramos a Pablo echando fuera unos demonios y luego otros vinieron y quisieron copiarse. ¿Recuerdan ese pasaje? Quisieron copiarse y empezaron a tratar de echar fuera demonios y le decían a los demonios: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te ordenamos que salgas. Los demonios fijamente la miraron en aquello y le dijeron: a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes ni sabemos quién es. Y se le abalanzaron, dice la escritura, a los hombres que trataban, eran varios hermanos, se abalanzaron los demonios sobre ellos, los hirieron y estos salieron despavoridos y desnudos, huyendo, porque no conocían. Pero Pablo, en ese capítulo se habla de que Pablo hacía esto. Es más, ese capítulo dice que allí en esa ciudad, en Éfeso, si mal no recuerdo, la gente llevaba los pañuelos y los delantales que habían sido tocados por el cuerpo de Pablo, y los llevaban y los ponían sobre los enfermos y los enfermos sanaban. Pero el énfasis del ministerio de Pablo no estaba allí, estaba en la predicación. Ustedes recuerdan el capítulo 9 del libro de los Hechos, cuando la conversión de Pablo, el Señor le dijo a Ananías: ve y ora por este hombre. Y Ananías le dijo que vaya otro porque este tipo es bien peligroso, anda matando cristianos por ahí. Y Dios le dijo: ve, ora por él. Ahora es cristiano. Y es necesario que yo le muestre a él cuánto se debe padecer por mi nombre. Desde el principio, la vida de Pablo estaba marcada por el Señor para que su ministerio fuera un ministerio en medio de persecución y de problemas. Y la lista de Pablo es interminable. Lo apedrearon, lo latigaron, bueno, hablaron mal de él por Facebook. Había cualquier cantidad de cosas en contra de Pablo. Pero él siguió predicando el evangelio. Ahora usted y yo podemos preguntarnos: bueno, ¿y por qué seguía predicando? Yo creo que lo hacía porque veía el milagro más grande que nosotros podemos ver, que nosotros también hemos visto y que nosotros también hemos participado de ese milagro. Y es la transformación de la vida de las personas. Si usted dice: yo jamás en mi vida he visto un milagro, pues hable con cualquiera de los que está aquí, que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, y le van a hablar del milagro de transformación de la vida. ¿Cuántos de nosotros no venimos de un trasfondo terriblemente malo, del cual no queremos ni hablar, a no ser que sea para testificar del poder del Señor? Porque eso es lo que Dios hace, transforma las vidas de las personas. Así es que nuestro mensaje, sí, es sencillo, es cristocéntrico, pero déjeme decirle, es un mensaje poderoso. Cuando Toño oró en este momento por la niña, hace un momento, estaba confiando en el poder de ese Dios que habla la Biblia. Y estoy seguro que todos ustedes estaban acompañando esa oración porque creen en el poder de ese Dios poderoso. Yo creo en un Dios que abrió el mar en dos. ¿Y usted? Yo creo en un Dios que abrió el río Jordán en dos. ¿Y usted? Yo creo en un Dios que hizo que la comida descendiera del cielo para alimentar al pueblo en el desierto. ¿Y usted? Yo creo en un Dios que es capaz de darle los pesos que ustedes necesitan para ese edificio nuevo. ¿Y usted? Pero acuérdese que usted es instrumento de Dios también, así que apoquine la vais en su costal, y ¿verdad? Porque eso es parte de la bendición de Dios. Eso se entendió, de apoquine la vais, porque es que los chilangos decimos así, ¿verdad, Toño? Así es.
yo creo en un Dios poderoso. Yo creo en un Dios que se mueve. Yo creo en un Dios que sana enfermedades. Yo creo en un Dios que transforma vidas. Yo creo en un Dios que responde a las necesidades de sus hijos. Yo creo en un Dios que está atento para ir la oración y que jamás deja una oración sin responder. ¿Y usted? Entonces nuestro mensaje es poderoso. Hay la historia de un hombre, no sé si la han escuchado antes. Un hombre recién conoció al Señor, pero era un borracho empedernido, de esos malísimos. Sus compañeros de trabajo empezaron a ver el cambio en él, pero también se burlaban porque eso es lo que hace la gente. Y de pronto uno que sabía un poquito más se le dijo: oye, ¿tú todavía crees en eso de que Jesús convirtió el agua en vino? Y el pobre recién convertido no había ido sino a 3 de las reuniones de los 3 tercios y no habían hablado de eso todavía, no sabía qué responder. Y de pronto dijo: bueno, ¿sabe qué? Yo no te puedo explicar cómo es que Cristo cambió el agua en vino. No sé, no lo puedo explicar. Pero lo que sí te puedo decir es que en mi casa Dios cambió el vino, el aguardiente, el tequila por comida, por ropa, por tranquilidad para mis hijos. Porque cuando Cristo vino a mi vida, me transformó y me cambió y dejé de ser un borracho empedernido para ser un hombre de bien que ama a su familia. Si esta mañana, o esta tarde más bien, pidiéramos aquí 3 o 4 de ustedes que dieran testimonio de cómo Dios cambió su vida, yo estoy seguro que más de 4 manos se levantarían. Yo estoy seguro que más de 4 personas quisieran decir: yo conozco a ese Dios todopoderoso que transformó mi vida. Eso es una predicación de poder. Eso es una manera de presentar a Jesucristo con poder. No solamente es un Dios que acaba con cualquier tumor en cualquier parte del cuerpo, que es capaz de sanar un cáncer. No es solamente eso. Es que es un Dios que es capaz de darnos vida eterna. Y está tan interesado que sea así, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el Dios en el cual nosotros confiamos. Un Dios amoroso. No es un Dios que le dio cuerda al mundo y lo puso hasta esperar que se acabe la cuerda y cuando se acabe pues hacemos otro. No es un Dios que creó al género humano con la intención ya que pecara para que fuera malo. No se trata de eso. Nos creó como buenas personas, pero con la posibilidad de elegir. Déjeme tomarme un trago de esto. Entonces, esto es en vivo, está saliendo ahí, pues le editamos este pedacito. Es un Dios que tiene interés en usted. Yo no sé, gracias a Dios no conozco a la mayoría de los que están aquí. Sé que algunos son cristianos, por lo menos tienen cara de. Pero lo que yo sí quiero decirles es que ¿va a acompañar? Sí, yo pensé que ya era la primera que iba a pasar para que oraran por ella. Yo quiero, si usted todavía no ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, si usted todavía no ha confiado en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, pero usted tiene algo en su corazón que le dice: yo necesito eso. Yo necesito confiar en alguien que sea poderoso. Yo necesito confiar en alguien que escuche mis necesidades. Esta tarde hay esa oportunidad. Usted puede acercarse a los pies de Jesucristo. Usted puede venir a la misma presencia de Dios y decirle: ok, Dios, me rindo. Has estado buscándome por mucho tiempo y yo he estado haciéndome loco o la loca. Pero aquí estoy esta tarde y decido rendirme ante ti. Usted no tiene que hacer nada sino abrir su corazón y decirle al Señor: Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados, porque tú eres el único que puede hacer eso. Si usted nunca ha hecho eso, yo le animo a que lo haga esta tarde. No deje pasar esa oportunidad. No quiero usar esto como una manipulación, pero estábamos conversando acerca de Raúl, ¿verdad? Raúl es que se llama el muchacho. Sano, 30 y tantos años. Y de pronto no despertó. Su mamá lo encontró en la mañana. Se había ido con el Señor. Qué bueno que ya había comprado el boleto para la vida eterna. Así que no tenemos, lo único seguro que tenemos cuando nacemos es que vamos a morir. Eso es lo único. ¿Por qué pasar el resto de nuestra vida tratando de buscar a Dios cuando ya Dios ha
tocado nuestra puerta de nuestro corazón. Si usted nunca ha hecho esa oración, permítame guiarle cómo hacerlo. Diga algo así como: Padre Celestial. Ahí en su corazón, solo aquellos que no conocen a Cristo. Solo aquellos que no conocen a Cristo. Y en su corazón ni siquiera lo haga audible, para que sea algo privado de usted y Dios. Padre Celestial, te doy las gracias porque hoy he escuchado de ti. Me reconozco como pecador o pecadora, porque pecado es todo aquello que no te agrada. Y te pido que entres en mi corazón, que limpies mi vida, que me perdones. Renuncio a toda relación con el mal y quiero que mi vida sea distinta de ahora en adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Déjeme preguntarle, ¿alguien aquí ha hecho esa oración por primera vez esta tarde? ¿Alguien aquí ha orado de esa manera por primera vez esta tarde? Tú, qué bueno. Dios les bendiga. Bienvenidas a la familia de Dios. ¿Alguien más? Qué bueno. Seguramente que al final van a querer ustedes darle algo, ¿verdad, Toño? ¿Sí? ¿Sí? ¿Una Biblia? ¿Una Biblia? Déjenme levantar la mano a mí también. Sí, pues tienen una Biblia para ustedes allí. Porque lo mejor que puede pasar de aquí en adelante es que ustedes empiecen a crecer en la fe. Leer la Biblia no vuelve loco a nadie, aunque la evidencia es contraria, pero leer la Biblia no vuelve loco a nadie. Por el contrario, nos acerca más a Dios. Seguramente que al final alguien va a acercarse a ustedes para esa Biblia. Aquellos que ya somos cristianos de larga data, yo quiero animarles a que lo que hicimos este fin de semana no se quede allí, sino que nos animemos a compartir las buenas nuevas de salvación. Que nos animemos a compartir con las personas acerca de la vida eterna. Más que animarles, quiero retarles. Quiero retarles a comenzar a estudiar la Biblia en su casa o juntándose con otra persona para leer la Biblia juntos, usando la metodología que les enseñamos. Porque la venida del Señor está tan cerca que vale la pena que empleemos el resto de nuestra vida aprendiendo de Él. Porque cuando lleguemos allá arriba vamos a vivir con Él. Y usted se imagine que vaya por una calle del cielo y se encuentre con un hombre y diga: hola, ¿cómo estás? Y usted le diga: pues me llamo Leo. Dice: yo me llamo Miqueas. No, Miqueas, nombre bíblico. Sí, pues de hecho yo escribí un libro en la Biblia. ¿Lo leíste alguna vez? Hoy, Miqueas, ¿sabes qué? Dafne me está esperando y necesito irme rápido. Pues que no nos pase eso. Que no nos pase eso. Por eso quiero animarles responsablemente. Yo quisiera orar por ustedes. Yo quisiera orar por aquellos que hoy toman la decisión de compartir su fe. Y para ponerlo fácil, aquellos que esta semana van a aprovechar la oportunidad para compartir con una persona su fe en Jesucristo. Si usted está dispuesto y acepta el reto, póngase de pie, yo quiero orar por usted. Si usted está dispuesto a compartir su fe esta semana con una persona. Si no sabe cómo porque usted no vino al taller, pues pregúntele a alguno de los que vinieron al taller que le comparte una tarjetita de esta, que no tiene nada de mágico, por supuesto, sino que solamente es una manera sencilla de aprender. Qué bueno que todos estamos de pie. Vamos a orar, permítame orar por ustedes. Señor amado, bendito Padre, tuya es la honra y tuya la gloria. Te doy las gracias por esta iglesia, Señor, tan dinámica, tan especial, tan comprometida contigo, que ahora, Señor, en un acto de fe y de valentía decide compartir su fe de aquí en adelante. Y que especialmente esta semana yo te pido que tú le des la ocasión, la oportunidad a cada uno de los que está de pie para hablarle a alguien de Jesucristo. Señor, que tú les llenes de valentía, porque el mensaje de salvación es un mensaje de poder.
Que tú des la capacidad para ser sencillos. Que tú les des la capacidad para mantenerse en ti, Señor Jesucristo, como centro del mensaje. Que tú, Señor, toques los corazones de aquellos que han de ser contactados por cada uno de mis hermanos que está de pie. Señor, te rogamos que tú te manifiestes durante esta semana de una manera especial. Impacta la vida de esta iglesia, Señor, durante esta semana. Y que en todas estas cosas para ti sea la honra y la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.